En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Salud y familia, para que conversemos de medicina y la despojemos de una serie de mitos que puede tener y por supuesto leyendas que se basan sobre algunas realidades, no siempre verdades. Y hoy nos vamos a concentrar en infecciones que tienen que ver con bacterias, virus y parásitos, que son unos microorganismos vivos que nos rodean y están allí todo el tiempo al lado de nosotros, cazándonos pues para acercarse a nosotros y bueno, ellos sobrevivir y reproducirse. Hablamos entonces de las bacterias, los virus y otro tipo de parásitos. Las bacterias se diferencian en realidad de los virus porque de esos microorganismos vivos tienen la capacidad de duplicarse, de reproducirse, de dividirse por sí mismos y cada división se sigue dividiendo y reproduciendo y de ahí vienen las enfermedades bacterianas. Los virus, en cambio, son unos microorganismos más pequeñísimos, mucho más pequeñísimos que las bacterias, pero ellos tienen la discapacidad de que no se pueden dividir, solamente se pueden replicar bajo una especie de fotoscopia y para poderlo hacer tienen que parasitar, tienen que incluirse en las células del parasitado, del enfermado. Entonces, los virus y bacterias siempre están allí, están en su mesa, están aquí en mi computadora, están en el ratón que tomo, en las manos del otro, en el ambiente y está esperando simplemente que nuestras defensas eventualmente sucumban para ellos entonces atacarnos y producir la enfermedad. Hay una diferencia importante también entre virus y bacterias, es que las bacterias pueden ser controladas con antibióticos, se llaman así, son moléculas especialmente diseñadas para impedir que ella se reproduzca, se divida y así se controlan. Hay medicamentos que se llaman bactericidas que los eliminan, las matan, y otros que se llaman bacteriostáticos, es decir, que le retardan y le dificultan su proceso de división y por lo tanto así se controla la enfermedad que está generando. Los virus, en cambio, tienen la propiedad realmente de ellos, en su copia es difícil ser afectado por algún tipo de elemento químico, sin embargo hay una serie de antirretrovirales que se están empleando y que los limitan y evitan esa replicación. Ok, entonces conocido esto, vamos a entrar en materia con respecto a qué hacen las bacterias y los virus en un tejido sencillito, delgadito, que recubre su globo ocular y que se llama conjuntiva. Y cuando se produce infección o infestación por otro tipo de elementos en esa área del ojo, se llama conjuntivitis. Aquí, por ejemplo, vamos a deslindar un poco lo que es conjuntivitis y los demás anexos cercanos a la conjuntiva, el párpado. Entonces, eso que ustedes ven allí es un comienzo de una infección en la piel determinada por una glandulita que se tapó, una glandulita grasosa que se llama meibomio, una glandulita que todos tenemos en el párpado. Esa glandulita es infestada por una bacteria, generalmente una bacteria que se llama estafilococo, y si no es atacado rápidamente con antibióticos, eso que parece allí una cosa sencilla, pero que ya el muchacho no puede abrir el ojo,
que partió de un pequeño orzuelo, entonces aquello se puede difundir a todo el tejido alrededor del ojo, no solamente le va a dar la alteración que ustedes ven en el párpado, sino una celulitis, la piel, conjuntivitis, va a ir al tejido adiposo y de ahí puede ir a través de las venas al cerebro y darle cosas muy graves a nivel del cerebro. Entonces eso resultó ser un orzuelo que si ustedes ven en la imagen siguiente, hay ya empieza a abrir el ojo aproximadamente a las 48 horas, luego no era propiamente esa la imagen, pero logra abrir el ojo a las 48 horas con motivo del tratamiento. Eso que ustedes ven allí es una infección, va un poquito adelantado, Iván, un poquito atrás, es una infección a nivel del borde del párpado y esa infección al borde no necesariamente es infección porque puede ser una resequedad producto de alergias, resequedad de la piel, seborrea que le llaman, entonces se forma una caspita y esa caspita es capaz de tumbar las pestañas y allí se ven parte de los párpados que no tienen pestañas. En el siguiente escena que ustedes van a ver ahora, hay una caspita también, pero resulta que esa caspita no es caspita. Allí hay una serie de huevitos de punticos blancos, o huevecillos diríamos así, que se llaman liendres. Y en una imagen siguiente van a observar que esas liendres provienen de un animalito muy pequeñito que generalmente está en los genitales, pero que puede implantarse en las pestañas, en las raíces de las pestañas. Es un piojito muy chiquitico que se llama Pitirius pubis, cuando está en el pubis, en este caso se llama pitiriasis palpebral. Y en realidad son piojitos pegados que la gente conoce con el común nombre coloquial. Ahí se ve uno de esos piojitos sacándose con una pinza y la gente lo conoce con el nombre de ladilla. Eso para llegar allí tuvo que haber habido contacto directo con otros piojitos que estaban en alguna parte, en una sábana contaminada, una funda o en un contacto con vello púbico, que es donde generalmente está. Eso entonces para conversar sobre elementos que pueden irritar el párpado como punto de partida y van a inflamar a la conjuntiva y dar lo que se llama las conjuntivitis. Una conjuntivitis tiene una serie de síntomas muy específicos que son diferentes a lo que estamos hablando ahorita, donde hay picazón en el borde del párpado, dolor, enrojecimiento, y ahorita entonces vamos a referirnos al tema principal de hoy, que son las conjuntivitis en la segunda parte. Vamos a una pausa. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral, Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Por mis derechos, grita gol por la niñez. Celebremos juntos el Día Mundial de la Infancia. La Federación Venezolana de Fútbol y UNICEF Venezuela se unen para la promoción de los derechos de la niñez.
Continuamos conversando, amigos, sobre este tema conjuntivitis, esa irritación que compete a lo que es la conjuntiva, el pellejito blanco del ojo, que le dicen, y ese pellejito resulta que se hace muy sintomático como cuando se inflama. Y hay una diferencia entre conjuntivitis bacteriana, por ejemplo, y conjuntivitis viral. La conjuntivitis bacteriana tiene mayor sintomatología, es más florida. Generalmente hay bastante inflamación, bastante irritación, ardor, y hay una secreción purulenta, o sea, hay puja, hay secreción abundante, y de ese tipo ¿cómo se llama?, conjuntivitis bacterianas, hay algunas que son muy típicas y características en los niños, en los bebés, y precisamente porque, por ejemplo, porque habíamos quedado en la parte del párpado, que no hemos terminado hacia el lado, algunas inflamaciones no son tan sencillas y no necesariamente, y que van a involucrar de alguna manera el ojo, no necesariamente son como que tan simples. Eso que ustedes ven allí se llama signo de Romaña, que es provocado por la picadura de un insecto que se llama chipo, Rhodonius prolixus, que transmite el chaga. Y esta persona que fue picada en esa zona, por allí entró el parásito, ella va a sufrir de una serie de sintomatologías del chaga, pero la inflamación del párpado parece que fueron orzuelos. Allí aparecen, de eso conversamos el otro día, en los famosos chipos o pitos, y el otro día comentaba que el rojito que ustedes ven allí, lo vi en una venta de verduras de aquí, conocidas de aquí de Falcón. Es decir, que ellos pueden venir importados y si está contaminado, ellos cuando pican a través de la materia fecal, cuando usted se rasca, se introduce a través de la piel o a través del párpado y da, por ejemplo, ese signo. Porque otra forma puede ser que se contamine a través de la evacuación del animalito en las frutas, y si eso no son bien limpias, bien lavadas, y el jugo es exprimido, ahí puede ir el parásito y se entra por vía oral. Eso que ven allí es ese piojito famoso del que hablaba, el Tirius pubis, que provoca una intensa picazón y una especie de escamita en el borde de los párpados, y resulta que son piojos, figúrese eso, que de alguna manera llegaron a esa zona. Bueno, entonces vamos avanzando hacia la conjuntivitis bacteriana, que como les decía es muy florida, tiene mucha secreción, y hay hablando de enfermedades así con posible relación con transmisión sexual, está una seria que afecta o afectó por muchos años a los bebés cuando nacían, y era al pasar a través del canal del parto, el bebé se contagiaba en madres que no estaban bien controladas, cuando eso tampoco había penicilina, todavía para las épocas antes del año 45, por allá desde el año 1881, un ginecólogo alemán encontró que si se utilizaban el nitrato de plata como antiséptico, algo que se usa para eliminar verrugas y tal, pero que es una concentración muy baja, al 1%, se llama método de Credé, él se llama Sigmund Credé, como le dijo un alemán, un ginecólogo alemán, y debo colocar una gotica de esa solución de nitrato de plata al bebé al nacer, porque muchas veces la madre tenía blenorragia, que era una enfermedad muy común para aquella época, tener enfermedad de transmisión sexual tipo blenorragia, tener sífilis, lue. Y bueno, esta era una manera de controlar, de matar a la bacteria que era el gonococo. Entonces estoy explicando el método de Credé, que es colocar una gotita dentro de las primeras horas de nacido del bebé. Eso se siguió haciendo, lo que pasa es que a raíz del descubrimiento de la penicilina como antibiótico, que el gonococo era muy sensible, antes, porque ya ahora no es tan sensible a la penicilina, entonces se cambió por soluciones o diluciones de penicilina. Entonces por allá hay unas imágenes para que ustedes vean una oftalmia neonatorum provocada por gonococo, y esa bacteria es capaz de generar tal tipo de patología de inflamación en el ojo que puede dañar a la córnea, la parte transparente del ojo, y perforarla. Esta, por ejemplo, es una conjuntivitis unilateral, no necesariamente las conjuntivitis son bilaterales, pero una de las características que tienen las conjuntivitis bacterianas es que generalmente son de los dos ojos, pero las virales es una manera de expresión de esa conjuntivitis, habitualmente es en un solo ojo en donde se produce el enrojecimiento, como por ejemplo allí, en donde hay también hemorragias, y aquí estuvo durante un tiempo en esta ciudad, aquí en Falcón y Punto Fijo, hubo una epidemia de algo que ustedes le decían cabullita o conjuntivitis aguda hemorrágica, porque era tal la congestión vascular que provocaba hemorragias, como ustedes ven allí, podía estar en los dos ojos en realidad, hasta el párpado, parece que se había dado un golpe, pero era producto de la intensa congestión vascular que provocaba el virus de la conjuntivitis hemorrágica. Y una secreción mucosa, como la ven allí, como filamentaria, que la gente la agarraba con los dedos y decía que
mira, me saco como una cabullita. Entonces le decían conjuntivitis, le decían que tengo cabullita. Conjuntivitis aguda hemorrágica que se transmitía o se transmite porque eso tiene carácter epidémico y ahorita no está por ahí circulando, pero de repente aparecen casos a través de vías respiratorias, como cualquier gripe o virus, a través de las manos. Allí, no sé, es una imagen de una conjuntivitis también parecida a la que estamos hablando. Si sigues adelante, Iván, para ver dentro de esta dinámica. Lo que quería decir es que este es otro tipo de conjuntivitis viral, pero que ataca también a la córnea. Estuvo también dando y se confundía acá con la otra conjuntivitis, pero vean la diferencia. Ella desapareció como la congestión, pero una cantidad de manchitas, como decir en el parabrisas del auto, en el vidrecito del automóvil, que es la córnea. Y fíjese, concentrado en el centrico por donde entra la luz. Y esa persona posiblemente, después de haber tenido esa virosis, quedaba con un problema de agudeza visual, de baja visión. Hay otra imagen que viene seguida de esa, en donde las manchitas están aún más concentradas y se ven, y eso a simple vista no se puede ver, se ve con aparato de aumento, pero cuando nosotros veíamos ese tipo de asunto, sabíamos que la persona iba a estar sintomática. Eso se llama queratitis, con una queratoconjuntivitis de carácter epidémico, por cierto, con ganglios generalmente aquí delante del cuello. Eso que ahí están demostrando que uno tiene una cadena de ganglecitos de pelotica, por esa vía o por ese sitio llegan o se produce, como decir, la alcabala para filtrar a la infección. Ahí se producen glóbulos blancos, etcétera, linfocitos, entonces se inflaman los ganglios y hay un ganglecito delante del oído de la oreja, pues, que en la mejilla y arriba, que se llama preauricular, y él se inflama y se hace doloroso, especialmente en las conjuntivitis virales. No tanto así se ve ese tipo de clínica en la conjuntivitis bacteriana. Y cuando hablamos de eso es porque tenemos que definirlo. Por ejemplo, a veces esas conjuntivitis pasan como a ser crónicas, las bacterianas. Las virales sí se curan, pero las bacterianas pueden quedar, fíjense ahí el exceso de secreción que tiene ese paciente. Es realmente un virtual catarro, se llama conjuntivitis purulenta la bacteriana. Y a veces de repente nosotros actuamos por ensayo de error y ponemos un antibiótico, pero a veces no se llega a manejar bien el problema, y lo ideal es hacer una toma de la muestra de esa conjuntivitis. Ese niñito tiene una conjuntivitis que ya vamos a explicar también en los niños, y sobre todo en los bebecitos de los primeros meses. Una de las expresiones de conjuntivitis bacteriana es porque tiene una obstrucción del conducto lagrimal, nacen con el conductico por donde resbalan las lágrimas tapado. Entonces, nosotros hacemos un estudio de laboratorio tomando una muestra y haciendo una especie de froteo extendido, y se tiñe con un químico que se llama Gram. Entonces, ese químico Gram tiñe las bacterias, él es como moradito o azul, y cuando tiñe la bacteria, si son unas bacterias que se llaman Gram negativas, se tiñen de rosadito, y si no, las otras quedan azules, y uno sabe, mira, azul, estafilococo, estreptococo, rosadita, es un gonococo, que son los que dan la blenorragia. Vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos para terminar comentando sobre el asunto conjuntivitis. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza.
Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral, Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos conversando de conjuntivitis y quedamos en ese estudio de laboratorio que nos permite definir el tipo de bacteria que eventualmente está atacando y también definir el antibiótico adecuado contra esa bacteria. Y hay infinidad de posibilidades de tener una conjuntivitis bacteriana. Las conjuntivitis virales, en cambio, no requieren tratamiento antibiótico. El automedicarse o colocarse un antibiótico sería un mal uso o un uso indebido del antibiótico y facilitar precisamente que su organismo pueda tener resistencia a ese antibiótico por un mal uso cuando no tenía que aplicarlo. Bueno, eso con respecto a las conjuntivitis. Por ejemplo, eso que les decía en los niños, fíjese, esa que se llama Ophthalmia neonatorum también es una conjuntivitis purulenta masiva. Sigue en la siguiente diapositiva, Iván. Ahí aparecen, por ejemplo, ahí se hace un frotis gram, como les dije, cuando son bacterias gram negativas, aparece rosadito. En el caso de ese nené, un frotis va a demostrar eso. Bueno, pero eso se evitaba o se evita. Desde hace mucho tiempo no se ven conjuntivitis blenorrágicas en Venezuela que sepa, yo nunca he visto una realmente, porque ese tratamiento preventivo se aplica en todos los servicios de ginecología y obstetricia al nacer el bebé. Incluso se pueden emplear diluciones yodadas. Pues. Allí llega incluso, fíjese, la bacteria a destruir a la córnea y por lo tanto a producir ceguera. O sea, es un hecho que sería verdaderamente grave simplemente porque no se aplica un tratamiento preventivo y no se sospecha la posibilidad de una bacteria. Bueno, ¿cómo usted va a prevenir que no le vaya a dar eso? Por una parte, dijimos en el recién nacido el uso del método de Credé, pero normalmente uno debe mantener las manos limpias, no llevarse las manos a los ojos, algo que es un poquito difícil para los niños, pero a los niños hay que explicarle que no se deben llevar los dedos a los ojos, a la boca, a los oídos, a la nariz, porque es donde vienen las diferentes infecciones en nuestras cavidades. Hay unas escenas por allí que muestran una conjuntivitis frecuente en el bebé. Empieza allí demostrando que la lágrima que se produce en la primera flechita de arriba, que es la glándula lagrimal, la lágrima producida por la glándula lagrimal va hacia el rinconcito interno del ojo y por allí, por unos conductillos muy delgaditos, va a un conducto que se llama lacrimonasal y desemboca en la nariz. Por eso cuando usted se le agua en los ojos o llora, se le agua a la nariz, porque por ahí se van las lágrimas. Algunos niños nacen con ese conducto lacrimonasal, el que empalma a la nariz, el gordito, el interno, con una especie de válvula obstruida. Y empiezan a expresar conjuntivitis. En la siguiente lámina se puede apreciar eso. Nosotros incluso, ahí está explicando que la lágrima va por ese angulito interno y pasa a la nariz. En la siguiente lámina vamos a mostrar que una de las cosas que se le enseña a la madre, hacer un masajito en el ángulo interno del ojo para apretar el saquito, el conductico, a ver si se destapa espontáneamente, pero si no se destapa, esos niñitos tienen que ser atendidos dentro de los siguientes 3 a 4 meses de vida, porque si no puede quedar con una obstrucción crónica, con un problema mucho más difícil de manejar. Entonces en la siguiente lámina ustedes van a ver que nosotros, bajo sedación del bebé, dilatamos el huequito, el conductico por donde se van las lágrimas, y mismo por allí en la siguiente escena pasamos un palito, un conductico. Bueno, no, esta sería una conjuntivitis de un nene posiblemente viral, que es lo que está mostrando, aunque puede ser alérgica también, que es el otro tipo de conjuntivitis. Bueno, eso es lo que está mostrando allí. Una conjuntivitis alérgica también provoca irritación del ojo, inflamación, pero una de las características es una intensa picazón, generalmente la aparición más o menos brusca, y ustedes ven eso que está allí como una ampolla que parece una quemadura, que si usted se hubiera quemado la piel, bueno, en la conjuntiva se llama quemosis. Esa ampolla en medicina tiene el nombre de quemosis. Y generalmente hay otra escena por allí parecida, provoca una llamada de emergencia, fíjense, porque las mamás, generalmente esto se expresa en los niños, cree que por eso le está saliendo el líquido del ojo y entonces eso crea una consulta de emergencia. Pero esto responde
muy bien con compresitas frías, con antialérgicos y con el medicamento correcto que los médicos en emergencia van a saber aplicar. Esta escena aquí, no sé, que muestra. Sigues adelante, Iván, a ver si vemos, no sé, se filtró ahí algo raro. Bueno, ahí lo que quiere decir es que utilizamos pues los medicamentos bajo la forma de colirio. Todos los productos que se utilizan en los ojos como gotas se llaman colirios. A veces yo cuando lo indico le digo a la gente, se va a colocar este colirio. Sí, bueno, colirio se llama a todo aquel producto que viene así envasado, pero que la diferencia es que unos traen antibióticos, otros traen antiinflamatorios, corticoides, descongestionantes. Y hay vamos a decir así, una leyenda de creer que colirio es un producto llamado, o lo relacionan con el bicolirio, que era algo que existió hace mucho tiempo, lo colocaban en unos vasitos y lo usaban para lavarse el ojo, eso se llama bicolirio y lo confunden con la palabra colirio. Bueno, nos quedó quizás para una próxima vez conversar sobre la obstrucción del conducto lagrimal, pero es una patología que requiere atención dentro de los primeros 3 meses de vida del nené, masaje, goticas antibióticas, y si eso no se destapa espontáneamente, nosotros tenemos que proceder en quirófano bajo sedación a pasar una varillita o un tubito, como pasar una sondita a la tanquilla desde su desagüe del lavaplato a la tanquilla, porque eso se obstruye, y al pasar ese tubito automáticamente desaparece esa conjuntivitis permanente que tiene el nené, muchas veces en un solo ojito. Y si le hacen cultivos y gram, como lo que estábamos diciendo ahorita, por supuesto que va a salir infecciones o bacterias, pero es porque se acumula la secreción y le permite que la bacteria crezca. Probablemente sí hay que poner un antibiótico, pero hasta que no se destape el conductico, eso no va a desaparecer. Así que, señora madre, padre, sepan que un nene que mantiene una conjuntivitis, una secreción después de nacer, no debería de pasar después del 3er mes, debe acudir al oftalmólogo, y nosotros estamos en capacidad, cualquiera de los oftalmólogos, no tiene que ser especialista ni nada llamado pediatra, que es también una deformación que hay en el concepto de la oftalmología como en otras áreas. No hay oftalmólogos pediatras, todos nosotros los oftalmólogos podemos tratar y manejar niños, aunque sí hay subespecialidades dentro del ejercicio de la oftalmología, porque hay ciertas patologías más frecuentes en los niños, por ejemplo el estrabismo, dentro de lo cual yo soy especialista, pero especialista en estrabismo de niños y de adultos. Hay procesos muy característicos de niños, como por ejemplo la retinopatía de la prematuridad, pero eso no lo ve un oftalmólogo pediatra, lo ve un especialista en retina, retinólogo de adultos, pero también trabaja en esos procesos en los niños. Los tumores, por ejemplo, oncólogo, no hay un oncólogo de niños. Lo que pasa es que hay algunos tumores muy específicos oculares que se expresan en los primeros meses de vida del niño y eso lo manejan el oncólogo y no un oftalmólogo pediatra. Bueno, con esto, amigos, hemos llegado al final. Espero que esta información les sea útil. Manos limpias, recuerden que no ha pasado tampoco el COVID. Los días de octubre son el Día Mundial de Lavado de Manos, que recuerda que más de 1 millón de personas en el planeta pierden la vida por infecciones transmitidas a través de las manos o que se contagian con conjuntivitis y toda esta serie de cosas que ustedes saben. Un buen lavado de manos permanentemente, no importa que no haya COVID, en todo momento hay bacterias en las mesas, donde te tocan, donde da las manos. Cualquiera que tose en su mano le transmite a ustedes la infección de un virus. Manos bien siempre, bien lavadas y limpias. Y esto enséñanselo a los niños. No tocarse los ojos. Díganle a los niños que se toquen los ojos con la punta de los codos. Y como el niño se da cuenta que no lo puede hacer, no lo va a hacer. Bueno, amigos, hasta luego. Recuerden que cualquier comentario de este programa, háganlo a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com, WhatsApp por el 0414-333-0642. Nos sintonizamos la próxima semana. Así. Hasta luego.